Bienvenidos nuevamente a Económica al Aire. El día de hoy continuaremos con las entrevistas sobre retos de política fiscal del próximo gobierno de turno. Me es muy grato presentar a Luis Alberto Arias Minayo, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía por the London School of Economics and Political Science, gerente general de INDE Consultores SAC, profesor del curso de Economía Pública en pregrado de Economía y profesor en la Maestría de Derecho Tributario, ambos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado en cargos como presidente ejecutivo del Banco Nacional, vicepresidente del Banco Central de la Reserva del Perú y superintendente de SUNAT. Le doy la más cordial bienvenida, profesor Arias. Un gusto. Buenas tardes, María Alejandra. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Nada, es importante tener estos espacios de diálogo. Bueno, dando paso a la entrevista, en el contexto previo a la pandemia por COVID-2019, el Perú gozaba de una fortaleza financiera, bajos niveles de déficit fiscal y bajos niveles de deuda pública. ¿Cómo el próximo gobierno debería actualizar estas reglas fiscales de manera que nos permitan reconstruir estas fortalezas? ¿Cuánto tiempo le tomará al gobierno volver a estos niveles? Sí, efectivamente, antes de la pandemia, Perú destacaba en la región, destacaba en el mundo también, por su denominada fortaleza financiera, lo que significaba que el déficit fiscal era bajo y convergía al 1% del PBI, que es el umbral superior de la regla fiscal de déficit. Y en cuanto a la deuda pública, esta estaba por debajo del 30%, que era el umbral superior de la regla fiscal de deuda. Son dos reglas fiscales importantes que tiene el Perú. Gracias a esos indicadores, el Perú era considerado casi un milagro económico, un milagro macroeconómico, la estrella de América Latina. Sin embargo, cuando uno analizaba la estructura y el nivel de los ingresos y sobre todo el gasto público, podía observar que en cuanto al gasto social, los niveles de gasto en educación, en salud, en protección social, estaban por debajo de los promedios de América Latina. Y en cuanto al gasto de infraestructura, un gasto importante para asegurar la competitividad del país, para apoyar al crecimiento económico, la infraestructura, los niveles eran inferiores a los del quinquenio tras anterior, ¿no? El quinquenio del 2011 al 2016 habíamos invertido bastante más que en el último quinquenio. Entonces esta, no diré paradoja, pero este comportamiento asimétrico entre brillantes en lo macroeconómico, pero mediocres en lo social y en lo de infraestructura, se explica porque en el Perú los ingresos fiscales son bajos, y en el Perú en el último quinquenio, además de ser bajos, los ingresos fiscales venían decreciendo. No solo los ingresos provenientes del sector minero y de los hidrocarburos, sino los ingresos más estructurales, los ingresos permanentes, ¿no? En el Perú, yo diría, uno de los el talón de Aquiles de la economía peruana es la baja recaudación fiscal, que está bastante por debajo de la recaudación fiscal promedio de los países de América Latina. Entonces, en esa circunstancia nos llega la pandemia, y obviamente la pandemia desnuda todas estas debilidades. Además que la pandemia, vía la recesión, hace que el ingreso fiscal caiga, y vía el mayor gasto, esta combinación de menor ingreso y mayor gasto hace que el déficit obviamente llegue a casi 2 dígitos, llegó a cerca del 9% del PBI, ¿no? Entonces el reto por delante es hacia dónde retornamos, cuál es el camino de retorno, en qué tiempo, a qué niveles. Esos son los retos que enfrentamos en los próximos 5 años, ¿no?
Sí, esta gran diferencia entre algunos grandes indicadores macroeconómicos y lo que al final se gasta y lo que reciben las personas. Es algo que se discute bastante en economía. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los obstáculos para la recaudación de ingresos fiscales el año pasado? ¿Y cómo se evalúa la recaudación fiscal con los bonos económicos brindados por el Estado? Y yo diría que los obstáculos son en primer lugar estructurales, también hay coyunturales, producto de la pandemia, pero cuando uno se pregunta por qué es que los ingresos fiscales del Perú son bajos en comparación con la región y de manera estructural, uno identifica varios problemas. Hay un par de brechas. Una se conoce como la brecha normativa y otra se conoce como la brecha de incumplimiento. La brecha normativa es que las leyes definen que hay empresas, personas que no deben tributar al igual que los demás. Por distintas razones. La más argumentada es para incentivar un sector económico, para incentivar el desarrollo de una región, ¿no? En algunos casos es para proteger a los más vulnerables. Pero la mayor parte de exoneraciones tributarias en realidad se han dado a lo largo del tiempo para incentivar un sector económico, sector agroexportador, por ejemplo, para incentivar una región, la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Para proteger a los más vulnerables, las exoneraciones del IGB, aunque están mal diseñadas. Pero en conjunto, las exoneraciones o los gastos tributarios, como se les llama en la literatura, representan más de 2% del PBI, eso es un montón de plata. Si tenemos en cuenta que la recaudación del gobierno central, la presión tributaria es 14, 2 puntos del PBI, 2.3, 2.4, casi supera el 15% y se acerca al 20% de la recaudación total. Ese es un monto importante que se deja recaudar por gasto. Y el otro problema es la evasión y la elusión, en donde perdemos en conjunto como 3 o 4 puntos del PBI por evasión de IGB, por evasión de renta, por elusión de renta sobre todo. Entonces, ese es el primer problema, o los dos primeros problemas. El tercer problema es el hecho de que hay errores en el diseño del sistema tributario. Recaudamos muy poco por impuesto predial, casi estamos en la cola de América Latina. Recaudamos muy poco por impuesto a la renta personal y por supuesto la informalidad hace que recaudemos muy poco por contribuciones sociales. Entonces, si nos damos cuenta, en donde lo hacemos mal son en los impuestos directos, el predial, el impuesto vehicular, el impuesto a la renta, las contribuciones sociales. Ahí está nuestro talón de Aquiles del sistema tributario peruano. Y como recaudamos poco por impuestos directos, eso hace que el sistema tributario no sea suficientemente progresivo, es decir, gravar más a los que más ganan, ¿no? Es casi se aproxima a ser regresivo nuestro sistema tributario, principalmente por otro factor que voy a señalar, y que es el hecho de que cuando uno paga impuesto a la renta, la mayor parte del impuesto a la renta en el Perú proviene de las rentas del trabajo, es decir, de las rentas de los asalariados y de los independientes. Pero la menor parte viene de las rentas del capital, es decir, la renta de los dividendos, de las ganancias de capital, de los intereses, ¿no? Ahí recaudamos muy poco porque las tasas son muy bajas y porque la evasión es bastante grande, ¿no? Entonces, esos son los problemas estructurales. A esos problemas estructurales se le ha añadido los problemas de la pandemia, en donde la recesión hizo que la recaudación cayera bastante. Pero al mismo tiempo que salimos de la recesión y hemos empezado a salir este año, la recaudación vuelve a aumentar. Pero vuelve a aumentar a los magros niveles prepandemia, los cuales son insuficientes para financiar reformas estructurales en nuestro país. Reforma del sistema de pensiones, reforma del sistema de salud, reforma de la protección social en general, no solamente a los más pobres, sino a un porcentaje importante de la población que son denominados vulnerables, que tienen el riesgo de, ante eventos como la pandemia, como terremotos, como inundaciones, de caer rápidamente en pobreza. Muchas gracias por su respuesta, bastante completa y estructurada. Y claro, la pandemia nos ha hecho
darnos cuenta de estas fallas estructurales que han estado ahí hace bastantes años. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera podría mejorarse el financiamiento de la seguridad social? Enlazando con lo último que dijo sobre la protección social. Claro, tu pregunta me da pie para ampliar un poquito más el tema de la protección social. Es un tema bien profundo, ¿ah? Porque durante décadas la protección social en nuestro país, que está referido a el brindar salud, ¿no? Y el brindar pensión a los ciudadanos, ¿no? O sea, eso es parte de los derechos básicos de cualquier ciudadano, tener acceso a salud de calidad, ¿no? Y tener acceso a una pensión, ¿no? Eso durante décadas solamente llega a los trabajadores formales, porque son los trabajadores formales los que están en planilla, los que aportan un porcentaje para salud, cuando es un aporte a salud, por ejemplo, 9%, que lo paga tu empresa, la empresa que te contrata, y el aporte a la pensión que se le descuenta del ingreso del trabajador. Esto solamente ocurre con los trabajadores formales. Y en el Perú solo hay 3 de cada 10 son trabajadores formales. No solo en el Perú, en América la informalidad laboral es un problema de América Latina. ¿Pero qué significa esto? Que estos sistemas de protección social que fueron diseñados para países formales, para países desarrollados, en donde 8 de cada 10, 7 de cada 10 trabajadores son formales, en América Latina y sobre todo en el Perú, por su alta tasa de informalidad laboral, solo llega a una minoría. Y el resto no tiene protección social o tiene una protección social infinitamente de menor calidad. O sea, quien no es un trabajador formal hoy día tiene acceso al SIS, que si bien ha mejorado en cobertura, no es pues algo equivalente a lo que recibiría alguien que está en salud, reconociendo que la protección social que brinde salud también está bastante racionada, ¿no? Muchas colas, pandemia peor. Entonces, hay académicos que desde hace algunos años vienen proponiendo desvinculemos la protección social del régimen laboral del trabajador. O sea, la protección social no puede estar vinculada al trabajo, la protección social debe ser universal. Bueno, eso que hace sentido tiene un costo enorme para cualquier país y tiene un costo enorme para el Perú, porque acabamos de decir que la recaudación es muy baja y eso significaría que los impuestos generales deberían financiar toda la protección en salud y una parte importante, lo que se conoce como el pilar básico de una pensión mínima universal. Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, si bien teóricamente hace sentido universalizar, el tránsito a la universalización significaría un mayor déficit fiscal. No hay forma de universalizar salud y pensiones sin una reforma tributaria profunda. O sea, no hay manera. Eso no se puede hacer con ingresos temporales, eso no se puede hacer con deuda pública, eso se tiene que hacer con ingresos permanentes y eso significa una reforma tributaria. Bastante importante lo que ha dicho y uno de lo que espero que sea una de las metas del próximo gobierno, esta reforma en el sistema tributario. Y finalmente, ¿cómo reducir la evasión tributaria? Bueno, ese es un gran reto para el Perú. Primero porque los niveles son elevados. La evasión del IGB, el impuesto de valor agregado, bordea el 35%. En algún momento cayó casi a 30%, pero ahora está en 35%. Y la evasión del impuesto a la renta empresarial y personal en conjunto está en 50% desde hace 10 o 15 años. Y estos niveles son muy elevados. Por ejemplo, en el caso del IVA, es la tasa más alta de los países de la Alianza del Pacífico. Chile tiene una evasión que es más o menos la mitad. Y si nos comparamos con países de la Unión Europea, la mediana de evasión del IVA en la Unión Europea, que tiene tasas mucho más altas, dicho sea de paso, es 10%, ¿no? Entonces, la evasión en Perú es muy elevada. En el caso del IVA es porque hay mucha venta en negro, porque hay mucha factura falsa, porque hay informalidad, obviamente. Y en el caso del impuesto a la renta es porque la elusión
internacional de las grandes corporaciones es grande, ¿no? Entonces, estos ejemplos de evasión son parte de un diagnóstico a medias, no solo de el nivel, sino las razones, la tipificación, cómo se va del país. Entonces, esta tipificación todavía falta ser diagnosticada. Yo publiqué hace un mes en el CIES algunos datos, alguna información de la evasión, y por primera vez indiqué, cruzando evidencia, que los estimados que hay de elusión internacional equivalen al 50% de los estimados que hay de evasión del impuesto a la renta. Y esto sorprendió a muchos. Pero esto es simplemente cruzando evidencia, ¿no? Entonces la evasión necesita ser diagnosticada no solo a nivel global, sino también a nivel regional y a nivel de actividad económica, ¿no? Para diseñar un plan que he señalado recientemente no corresponde solo a la SUNAT. Creo que ese ha sido el grave error. Es decir, reducir la evasión es tarea de la SUNAT. Y no puede ser solo tarea de la SUNAT, porque reducir la evasión es un problema transversal a la economía peruana. Y por lo tanto, en la reducción de la evasión se tiene que diseñar una política nacional de reducción de la evasión, de generación de cultura tributaria, en donde estén varias entidades, porque la SUNAT, para combatir la evasión, necesita de buenos censos económicos, necesita de un catastro nacional que no existe en nuestro país, necesita de una matriz insumo-producto actualizada periódicamente. La última matriz insumo-producto, no sé, tendrá 20, 25, 30 años de antigüedad. Entonces, sin esos instrumentos, la SUNAT no va a poder combatir la evasión eficazmente, porque el combate a la evasión no solamente es sanción, el combate a la evasión es inteligencia tributaria, y para hacer eso se necesita que la SUNAT esté empoderada para poder coordinar con otras entidades y poder diseñar un plan concreto, con objetivos y con metas anuales del cual rinda cuenta, ¿no? Entonces, yo trabajé en la SUNAT desde hace 30 años, la primera vez que estuve allí, ¿no? Se hicieron cosas, se hizo una reforma importante, perfecto, pero no hay rendición de cuentas, no hay rendición de cuentas para reducir la evasión, y allí, en la reducción de la evasión, como dije hace un momento, hay 3 o 4 puntos del PBI que nuestro país deja de recaudar, lo cual significa menor calidad del gasto en salud, en educación, en infraestructura, ¿no? Entonces somos un país que tiene allí una tarea pendiente importante. Como usted dijo, una tarea importante de esta reforma y coordinar entre distintas instituciones. Un descubrimiento que usted ha mencionado por su parte que tal vez muchos no conocían. Bueno, profesor Arias, muchas gracias por sus respuestas. Sin duda una entrevista enriquecedora. Gracias, muy amable. Estaba encantado de conversar con ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Bueno, con esto finalizaría la entrevista. Gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos a darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.